Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Ustedes, muy buenos días. Comenzamos este último día de la semana, 31 de marzo. Se nos acaba el primer trimestre, ¿no?, del año. Increíble cómo pasa el tiempo, y mientras uno es más viejita más rápido pasa todavía. A ver, varias cosas que vamos a estar conversando. Vamos a estar hablando de la tasa de desempleo que llegó a su nivel más alto, ¿no es cierto?, desde septiembre de 2021. Vamos a conversar ya en unos instantes con un gran economista que además nos va a hablar no solo de esto, sino que de la situación económica en general. ¿Qué pasa con las tasas de crédito para poder acceder, ¿no es cierto?, a créditos hipotecarios, en fin, las tasas de los bancos? Y también vamos a seguir hablando del tema seguridad, que es lo que ha marcado la semana. Hay una columna de opinión que quiero destacar en el Mercurio hoy día del abogado Antonio Bascuñán. Él es un académico reconocidísimo tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Adolfo Ibáñez, que dice legítima defensa privilegiada. Él dice que le preocupa básicamente los alcances que tiene la redacción de la norma que se discute en el Congreso, que en su espíritu, aquellos que la promueven, lo que persiguen es darle mayor seguridad a las policías para actuar en el combate contra la delincuencia, pero también para protegerse a sí mismos, ¿no?, en caso de que tengan que usar su arma de servicio. Lo que él dice, y los leo textual, es que le preocupa la redacción porque dice que induce a hacer otra lectura que sería consistente en no necesitar comprobar en los hechos la legitimidad, él dice la ilegitimidad de la acción causada, porque en definitiva, más allá de la necesaria protección que tienen los policías y de que lo que señala la oposición, ¿no es cierto?, que en la práctica lo que termina ocurriendo, dice la oposición, es que cuando un policía usa su arma de servicio termina siendo imputado, ¿no?, y en definitiva queda como ante la justicia, queda como principalmente el victimario y no necesariamente la víctima. Bueno, él dice, eso siempre se tiene que demostrar ante la justicia. Tú tienes que demostrar que tu acción es proporcional, que está dentro de un contexto donde efectivamente estaba en riesgo tu vida o la vida de otro ser humano y por lo tanto tú tuviste que sacar tu arma y disparar, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se entra en una situación que es no solo confusa, sino que es tremendamente preocupante. Tanto es así que el gobierno ha enviado una indicación para poder morigerar, podríamos decir, este artículo que genera la mayor controversia. Básicamente para, sí, darle a las policías la protección que requieren y, por lo tanto, en lugar de que el policía quedara en calidad de imputado, quede ex ante en calidad de testigo o de víctima. Y luego, por cierto, en el juicio y en el proceso judicial se tendrá que demostrar, insisto, si su actuación estuvo apegada a norma o no. Pero, por supuesto que esto abre una serie de otras conversaciones y de otras interrogantes, porque, en definitiva, lo que dice sectores de Apruebo Dignidad que votaron en contra o que se abstuvieron respecto de esta norma en particular, recordemos que la discusión de la ley Naim Retamal ha pasado ahora al Senado, ellos dicen no podemos caer en el gatillo fácil y tenemos una historia en este país cuando a las policías se les ha entregado demasiadas facultades y ya sabemos dónde eso termina. Es una tremenda discusión que no se acaba, por cierto, acá, pero que es parte también de lo que ha generado la terrible muerte de la suboficial primera Rita Olivares, ¿no? Volver a poner el acento en cómo están actuando nuestras policías, si están debidamente formadas y protegidas, por cierto, y también respecto de aquello que está ahí dando vueltas, ¿no?, que es esta necesaria reforma a la policía uniformada para generar mayores niveles de profesionalismo y, por cierto, mejor desempeño para el combate a la delincuencia. ¿Ya estamos, Ramón? Sí. Ya estamos con Alejandro Alarcón, economista, académico de la Universidad de Chile, para pasar ahora sí a la economía. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal?
Hola, Mina, qué gusto saludarte y que estemos conectados por radio. Pero por supuesto que sí, pues Alejandro, siempre bienvenido y muy contenta de estar conversando contigo esta mañana. A ver, Alejandro, lo primero que quiero preguntarte ¿es o no preocupante esta tasa de desempleo que llega a 8,4%? Y te lo pregunto porque el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, le bajó un poco el perfil. Incluso él destacó la creación de puestos de trabajo en medio de esta alza, ¿no? Entonces, a ver, pongamos la pelota en el piso. ¿Hay que preocuparse o no? Bueno, aquí es la manifestación de lo que ya sabíamos. Sabíamos que la economía iba a entrar en una trayectoria menor a la que habíamos visto en periodos anteriores. Y esto básicamente porque no se están creando puestos de trabajo, vamos a decir, del mercado formal. ¿eh? Solamente tenemos una creación de trabajo informal que empuja, yo creo, en mi estimación, que se está acercando al 30% de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, estamos en uno de los peores momentos de la economía después de muchos años, con lo peor que le puede pasar a los trabajadores, que es perder la pega. Pero espérame, un momentito, doble clic en lo que estás diciendo. Tú dices que si sumamos el trabajo informal, es decir, sin contrato laboral, sin todas las protecciones, etcétera, ¿esta tasa de desocupación sería del 30%? No. A ver, explícamelo bien. Lo que yo estimo es que el trabajo informal en este país está alcanzando a 30%. Ah, ok, te entendí, ya. Entonces, eso quiere decir que hay desempleo escondido. Que el trabajo informal es trabajo de mala calidad, vamos a decirlo planamente, en su gran mayoría. Por supuesto que lo es. Tiene una volatilidad muy grande y no paga leyes sociales. Es un trabajo de mala calidad, en definitiva. Y en otras latitudes se le llama desempleo escondido. ¿Por qué desempleo escondido? Porque presenta características que hacen que los trabajadores tengan muy mala calidad para su trabajo. Exactamente, y eso es un tema tremendamente complejo que el ministro, por cierto, sabe que tiene que enfrentar. Pero quiero preguntarte si esto, de alguna manera, está de la mano con un proceso de recesión, porque el ministro ha dicho que la recesión quedó atrás, que lo peor de la inflación ya pasó. En eso hay distancias y diferencias entre los economistas, ¿no? ¿Cuánto de aquello es así? Porque además se presume, tengo entendido, que el IPC de la inflación, el IPC, ¿no es cierto?, correspondiente al mes de marzo, no viene muy bueno. No sé cuál es tu proyección y por eso te pregunto, volviendo al tema original, si efectivamente desde tu punto de vista la recesión quedó atrás. Bueno, yo no diría eso. Yo no diría eso a depender porque resulta que la inflación, que todavía va a ser alta, pese a todo lo que se dice, yo creo que la trayectoria para este año puede cambiar después porque estamos en marzo. O sea, la inflación en términos normalizados va a ser este año entre 6 y 7%, lo que está fuera del rango meta, y claramente también provoca una caída en la actividad, porque aquí hay una variable que es muy importante, niña, que es el ingreso disponible. El ingreso disponible de los trabajadores es su salario menos el impuesto, y acá tenemos ahora un impuesto muy alto que es el impuesto de inflación. Entonces, en algunos casos, puede que el ingreso disponible de los trabajadores haya caído a cero. Y por otra parte, tenemos que, si se pierde la pega, si hay desempleo, el ingreso disponible en ese caso es derechamente cero o negativo cuando aquellos tienen que pagar su mantención, su alimentación y otras cosas básicas con plata que se está desvalorizando. Claro, Alejandro, el mes de marzo es un mes complejo siempre en Chile, porque hay que pagar patente, porque hay que pagar una serie, los útiles escolares por de pronto que se dispararon, ojo, dicho sea de paso, Claro. te fijas, no solo los útiles, el uniforme, ¿no? Que se producen unos disparos así de 20% que tú dices, ¿qué es lo que pasa ahí? Pero ¿se viene malo el IPC de marzo? Yo creo que sí. Mi cálculo, yo voy a hablar de mi cálculo, es 1% de inflación para el mes de marzo. Uno, Distinta ya. del mes anterior.
Entonces, es un tema que va a afectar a la gente, y sobre todo en circunstancias que está aumentando el desempleo. O sea, que el peor de los mundos para aquellos que viven de un sueldo, para los trabajadores. Pierden la pega y va encima la inflación sigue subiendo. Y este alto índice inflacionario tiene que ver con lo pasado en 2021, con este exceso de gasto fiscal sin duda, pero también con los retiros de los fondos de pensión. O sea, ¿estamos pagando todavía esa cuenta? Yo creo que acá están jugando muy fuerte lo que se llama las expectativas de inflación, que están siendo alimentadas por expectativas de mayor gasto público. Yo no creo que el ministro de Hacienda vaya a salirse el presupuesto de la nación, no creo. Yo lo conozco de un hombre muy ordenado, un hombre extraordinariamente que cree en la disciplina fiscal. Yo no sé qué está pasando al interior del gobierno. Mira, quiero ser muy franco. ¿En qué sentido lo dices? Que hay mucho desorden. Desorden. El ruido que produce la confrontación que claramente está ocurriendo entre Apruebo Dignidad y el llamado socialismo democrático. Entonces, esta falta de gobernabilidad le va a pasar la cuenta al país. Y ahí yo entonces tengo que decir que las presiones para que haya mayor gasto público son inmensas y eso genera expectativas de inflación. Ya, pero tú mismo estás diciendo que el ministro ha logrado manejar bastante bien ese equilibrio, ¿no? Porque evidentemente... ¿Sí o no? Aquí Mario Marcel... Ya, ¿qué nota le pones? Marcel ha mostrado que está manejando con equilibrio las finanzas y dudo que él vaya a salirse del presupuesto de la nación que ya fue aprobado. Ya, entonces, desde ese punto de vista, hasta ahora lo ha hecho bien, en ese sentido. En ese sentido, sí. Ya. Pero mira, aquí no nos saquemos la suerte entre gitanos. Acá, al interior del gobierno, hay dos sensibilidades, para darle un nombre hasta un poquito elegante. Hay dos sensibilidades. Una sensibilidad de extrema izquierda y otra sensibilidad que es más parecida a la antigua concertación, que es el socialismo democrático. El partido que dirige la Paulina, eso fue el apellido, la presidenta del Partido Socialista. Paulina Bodanovich. Alejandro, dame un segundito, necesitamos mejorar el audio que estamos llegando con un poquito, una calidad un poquito abombada, entonces necesitamos mejorar un poquito ese audio. Yo les quiero contar mientras tanto, porque está de más decir que después de la seguridad y del tema de la delincuencia, el segundo tema que más preocupa a los chilenos y chilenas es la inflación y el costo de la vida. Tenemos, eso se nota, pero de inmediato. Yo ayer pasé a un supermercado, esta vez en el Barrio Alto, y quedé impactadísima del precio de los quesos, pero disparado. O sea, estoy hablando de un queso de 400 gramos, 8.000 pesos, 9.000 pesos. Entonces, yo quiero insistir en el tema de los precios, no porque quiera presumir ex ante que se está actuando incorrectamente o hay algún tipo de colusión de precios. No quiero partir de eso, además no me corresponde a mí, eso lo tendrá que ver la Fiscalía Nacional Económica. Pero sí me preocupa porque, tal como he dicho en muchas ocasiones, tú puedes prescindir de muchas cosas, pero no puedes prescindir de comer, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema muy complejo y que precisamente todas estas iniciativas del tipo vamos por un sexto retiro, etcétera, son tremendamente perjudiciales. Además, son totalmente contradictorias, porque tú dices, sí, sexto retiro para tener platita chinchín, y la mayoría de las personas encuestadas dicen que están dispuestas, o sea, que están a favor de una iniciativa como esa, pero las consecuencias de aquello las terminas pagando, o sea, todo lo que sacaste lo tienes que pagar en inflación y en el efecto nocivo que eso tiene en los precios de los productos, ¿no? Y tal cual, puedes dejar de usar el auto, andar en transporte público, puedes decir no me voy a comprar tal cosa que puedo prescindir de aquella, pero no puedes prescindir, por supuesto que no, de comer. Y otros temas que tienen que ver además con lo que está pasando con las tasas de interés, porque siguen estando en niveles muy altos, se ve y se está
también evaluando en qué minuto el Banco Central va a empezar a bajar las tasas de interés y que todo esto ha sido naturalmente para contener la inflación, que por cierto es una medida a nivel de macroeconomía que funciona súper bien, pero que tiene otro efecto, y es que hoy día comprarse una casa o un departamento resulta casi imposible. Son tasas tan altas que tendrías que, bueno, en definitiva, aquellos jóvenes que pueden pedir créditos de aquí a 30 años, pero que además sigue siendo muy caro, sigue siendo muy, muy caro. Entonces, todo lo que está pasando en la economía naturalmente tiene consecuencias y el ministro, claro, como dice Alejandro Alarcón, tiene que hacer una suerte de malabarismo, tiene que responder al equilibrio fiscal, que esto yo diría que es transversal. Todos los economistas en general, de izquierda y derecha, coinciden en que él ha hecho un muy buen manejo de lo fiscal. Si hay algo en que, mira, si hay algo en que se ponen de acuerdo, es que ha habido un buen manejo fiscal. Pero, naturalmente, el ministro tiene que responder a las promesas que se han hecho por de pronto de esta administración respecto de ciertos cambios que se tienen que hacer. Por ejemplo, lo que es subir la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. ¿Quién no querría en este país tener una pensión mejor, verdad? Pero para eso se necesita la reforma tributaria que ya fue descartada en su discusión. ¿Ya estamos con Alejandro Alarcón, chiquillo? ¿Sí? ¿Estamos con Alejandro? Ya, nos queda un poquito porque estamos intentando mejorar ahí el sonido. Ustedes saben, esto, cuando estamos hablando de las plataformas digitales, tiene todo lo bueno y tiene este tipo de situaciones donde de pronto se complejiza la calidad del sonido. ¿Ahora sí? Ya. Alejandro, te hice una tremenda introducción para preguntarte entonces respecto de las tasas de interés del Banco Central. ¿Cuándo crees tú que debieran bajar las tasas de interés en definitiva? Bueno, esto está conectado con lo que estábamos hablando antes de empezar. El Banco Central no va a bajar las tasas de interés, yo creo, no va a bajar la tasa de interés por lo menos hasta el mes de julio. Mira. Porque aquí hay un gallito entre la política monetaria y la política fiscal. La respuesta del Banco Central a una trayectoria de inflación, hay una expectativa de inflación lejos todavía en rango entre 2 y 4%, es mantener la tasa de interés. Mantener la tasa de interés en más de 8%, de 11% como hasta ahora. Y por lo tanto, yo no creo que vayan a haber novedades en esa materia. Ya, o sea que olvidémonos para mucha gente de tener que ver un crédito hipotecario por de pronto, digamos, ¿no? Bueno, los créditos hipotecarios, Mirna, están altos por otras razones. Los créditos hipotecarios están altos desde que se iniciaron los retiros, porque eso produjo una falta de fondos prestables para financiar viviendas. Y eso, el primer impacto fue una subida de las tasas de interés hipotecaria, una subida de la exigencia y en general un apriete del mercado hipotecario. Yo estoy hablando de la tasa de corto plazo. Las tasas hipotecarias son a 12, a 15 claro. años. ¿Y eso no va a cambiar? ¿Eso no va a cambiar? ¿Tú no lo ves? Eso no va a cambiar mientras no se restablezca la normalidad en el mercado de capitales. Yo no puedo creer que en Chile tengamos las tasas que tenemos, y es simplemente porque los retiros le pasaron la cuenta al financiamiento hipotecario. Eso es distinto a la inflación. Los retiros también produjeron efecto de la inflación, ¿no es cierto? Tal como lo habíamos anunciado. Parece que alguna vez hablé de ese tema contigo, pero hablé con muchos. Hablé con la media, hablé con una serie de informes que hablaban de este tema del impacto de los retiros en la inflación. Y ahora, en abril, vienen de nuevo a la fiesta. Bueno. Los retiros porque hay un conjunto parlamentario que van a estar presionando por una materia que claramente le hace daño a la inflación y a la gente. Alejandro, yo estaba comentando el alto precio de los alimentos. A mí me tiene súper impresionada. Yo te contaba, no sé si me pudiste escuchar, que ayer estuve en un supermercado X. El precio de los quesos, pero es que está completamente disparado. Entonces, yo te pregunto, ¿qué hay ahí? ¿Es solo el efecto inflacionario? ¿Qué hay? Mira, los quesos no los he estudiado No los quesos, digo los supermercados, ya, hablemoslo así. Ya, los supermercados. Mira, yo lo que creo es que nosotros en este país, primero, tenemos un IVA muy alto. Eso ¿Un IVA?
El IVA, Claro. el IVA es 19%, es Sí. muy alto. Sí, pues. Somos el país de la OCDE que tiene el impuesto de valor agregado más alto y eso afecta los precios de los productos. Y también porque en Chile no hay subsidio a muchos productos clave. No sé si el queso, ya que me pusiste el queso, sea uno de los productos básicos, yo creo que sí, y la leche, ¿no es cierto? Pero también está la harina y otros productos tienen precios en Chile más altos porque no tienen subsidio. En Argentina, por ejemplo, hay muchos productos subsidiados. Pero no Y tenemos en otros países. ¿y tenemos esa capacidad o no tenemos la capacidad para No la subsidiar? tenemos. ¿No? La tenemos porque eso está ligado a lo que conversábamos recién, al gasto público. Sí, pues, por supuesto que sí. Acá, este es un dilema tremendo. Y como dice los argentinos, que habla muy bien, el dilema es o elegimos más gasto y subsidio y por lo tanto más inflación, o esta situación se sigue agravando en términos de inflación. Ya, pero ¿qué En hacemos con...? Argentina, por ejemplo, el gasto público ha producido una inflación de diría más del 100%. Sí, no, sí, estamos de Entonces, acuerdo. Si no queremos llegar a una situación no así. queremos llegar. Por cierto que La no. única manera es contener el gasto público. Entonces, Ya, lo pero que yo espérame. vengo suge- ¿Pero qué hacemos? Porque resulta que aquí tenemos Bueno, un eso es lo sector... que te iba a decir. Claro. Lo que yo he sugerido es que se reestructure el gasto público. Es decir, que el gasto público vaya a los pobres, que se gaste más en los pobres, pero hay gastos que hay que cortar sencillamente. Por ejemplo, el tamaño del aparato público. Es un tema que está pendiente, la modernización del sector público. Acá nos han hecho las tareas y yo veo difícil que se puedan hacer cuando se está convencido que este país puede expandirse a través del gasto público. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo lo que tú señalas, pero yo creo que también aquí hay que tomar ciertas medidas, porque no nos podemos quedar solo con la constatación de un hecho, como cuando un economista respondía respecto de mis videos en los supermercados en Londres, entonces me respondía diciendo es que somos un almacén de barrio, entonces no podemos pedir que compitamos con aquel país más rico del mundo, entonces claro, pero es que el país más rico del mundo, como dices tú también, tiene los subsidios, etcétera, pero también tiene medidas, como cuando el Estado compra en cantidades importantes los remedios, ¿para qué? Para dotar a su población y para darle a su población mayor de 60 años remedios gratis y para el resto de la población remedios que no sobrepasan, no importa lo que cuesten, los 9.500 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si nos quedamos solo constatando somos tan pobres, ¿qué hacemos? No, yo creo que se podría también hacer ese tipo de cosas, sobre todo cuando la logística en un país tan lejano al centro del mundo como Chile, ¿Ya? ¿cierto? Le cuesta mucho traer ciertos productos y tal vez eso que tú estás indicando podría ser algún tipo de solución. ¿Cómo cuál? Pero lo que tú estás indicando, compra masiva, etcétera. Ya, y lo otro... Pero Mirna, no nos tapemos los ojos. Acá lo que se mira como solución de amplios sectores del gobierno es que simplemente hay que expandir el gasto público. Eso va a provocar más inflación, eso va a provocar mayor caída del ingreso disponible, eso va a provocar menor actividad y en definitiva más sufrimiento para la gente pobre. Claro, exactamente. Y eso también, o sea, a ver, espérame, si estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que encontrar una solución porque no es posible que en un país donde la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana 450.000 pesos, tengamos estos precios. Entonces tú una vez te escuché decir que tú eras partidario de devolverle el IVA a las personas. A ver, explícame eso. No alcanzé a llegar a ese punto, que era el que te iba a decir a continuación. Explícamelo. Acá en Chile podría haber una redistribución importante si se le devolviera el IVA a la gente de menores ingresos. Ya. Eso se puede hacer básicamente por dos razones. Uno, porque tenemos las bases de datos necesarias para hacerlo, que se construyeron durante la pandemia. Durante la pandemia el Estado diseñó un sistema para focalizar el gasto público. Eso se puede hacer. Pero eso requiere a su vez lo otro. Reestructurar el gasto público, no nos podemos quedar con el mismo nivel. Y si le devolvemos el IVA a los más pobres, en definitiva ahí los pobres no van a pagar el IVA que paguen se les va a devolver.
se les va a devolver. Ya, pero si esa medida resulta parecer ser tan noble y tan positiva, ¿por qué no se aplica? Porque el 50% de la recaudación del Estado está en el IVA, ¿o no? Sí, pues. Claro. Entonces yo la razón de por qué no se aplique la ignoro, pero claramente eso lo deberíamos haber hecho hace tiempo porque tenemos la información, construimos un sistema de encuestas familiares, se ha construido, se ha trabajado para que la gente más pobre reciba en definitiva los subsidios. Este no es un subsidio, es una devolución de IVA que claramente eleva los precios. Pero sí, imagínate, pues. Cercano al 20%. Sí, conversamos con Alejandro Alarcón, economista académico de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, quiero llevarte al otro tema que es la reforma previsional. Hoy día Chile Vamos en una publicación dice esta publicación que la propuesta previsional de Chile Vamos tiene 7 ejes, pero el más importante es que el 6% que va, o sea, para ellos, este aumento de 10 a 16% de cotización, ese 6% va a capitalización individual. Y sostiene esta propuesta que la solidaridad sea con recursos generales, o sea, me imagino que, provenientes de los impuestos. Entonces, si no tenemos reforma tributaria, no sé cómo ves tú esta propuesta. Bueno, eso es lo que se ha venido proponiendo por largo tiempo. Haya dos tipos de financiamiento. Un financiamiento continuaría siendo de capitalización individual y el otro, el solidario, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el subsidio? Hay un subsidio para la gente de menores recursos y eso hay que financiarlo con gasto público, sin duda. Ya, pero gasto público proveniente de los impuestos. Gasto público proveniente de los impuestos. Claro, si no tenemos reforma tributaria, ¿cómo logramos eso? Bueno, tendría que aparecer la deuda pública. Sí, los impuestos son una forma de financiamiento del gasto del gobierno, el otro la deuda pública. Deuda pública. Deuda pública o redistribuir gasto público. Mira, hay muchos gastos que se pueden redireccionar en este país. Eso estamos seguros por la cantidad de empleados públicos que tenemos y por el aumento que ha habido de los empleos públicos. Entonces, si realmente queremos cambiar este país, si realmente queremos ayudarle a los pobres, eso hay que hacer. Mira, yo he seguido muy atentamente lo que está pasando en Francia con Emmanuel Macron y con toda su propuesta realizada a través de un decreto, porque le permite la ley no pasar por el Congreso donde no tiene mayoría. ¿Para qué? Para aprobar esta reforma a las pensiones, ¿no es cierto?, que es elevar la edad de jubilación, que ha generado, mira, yo no sé cómo va a terminar su periodo Emmanuel Macron, o sea, realmente las protestas allá son pan de cada día. Los franceses, mi sensación es que son muy políticos y que son están muy apegados, ¿no es cierto?, a ciertos, digamos, a la defensa de ciertos derechos que ellos consideran que son indiscutibles, ¿no?, del Estado benefactor y otras cosas. Pero te pregunto, porque el tema pensiones es un tema, no solo en Chile, por supuesto, es un tema también a nivel mundial, o sea, de cómo efectivamente se puede lograr un sistema que permita pensiones mejores y más dignas. Entonces, ¿cómo observas tú lo que está pasando allá en la perspectiva de que no resolvamos nuestro tema pendiente acá? Sí. Bueno, yo creo que Francia y Chile tienen realidades para el presidente distintas. En Francia efectivamente ocurre lo que dices tú, no tiene mayoría en el Congreso. Pero acá yo creo que se podrían encontrar acuerdos, sobre todo entre la derecha, la centro derecha y yo diría un sector importante de la centro izquierda. El que realmente está aislado de esto es ¿cómo se llama? El grupo del Frente Amplio y el Partido Comunista. Ellos están más aislados. Porque ellos son los principales proponentes de ir a un sistema de reparto. Un sistema de reparto que ha probado en el pasado haber sido fallido. Ese sistema fracasó. Y sí, me apura un poco y me hace hacer una hipótesis. Te apuro. Una de las razones que provocó el resultado de la elección del 4 de septiembre fue, el 4 de septiembre del año pasado, fue que la gente no quiere sistema de reparto, la gente quiere tener su plata para el ahorro tradicional en una cuenta que la pueda ver. Sí, que no vaya a un sistema de reparto. Esa es la verdad de la milanesa.
Y yo creo que si el gobierno no entiende eso, está muy complicado con esta materia. Bueno, yo creo creo que puede encontrar mayoría. Yo estoy viendo que en el gobierno hay gente que cree que hay que continuar con un sistema de ahorro privado. ¿Y para qué decir la derecha? Mira, los que no quieren es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la coalición que está el Partido Comunista? Claro, pero mira Alejandro, yo creo que efectivamente el gobierno, con todas las dificultades que ha tenido este primer año, ¿no? Y este segundo, como es, ¿no es cierto? Qué difícil es gobernar, dicho sea de paso, pero solamente señalarte que yo, hasta donde observo, el gobierno está dispuesto a ceder, y lo ha dicho de alguna manera también la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, está dispuesto a ceder en la medida que se garantice algunos puntitos de ese 6% que permitan subir las pensiones actuales, que se pueda materializar la que actualmente las personas que están jubilándose o que están jubiladas tengan una mejor pensión. O sea, por de pronto, aumentar la PGU, la pensión garantizada universal. La PGU, exactamente, la pensión garantizada universal. ¿Ves la posibilidad cierta de que podamos avanzar en esa perspectiva? Yo en este momento, sinceramente, veo muy complicado que por lo menos la derecha y la centro derecha vaya a ceder. De hecho, me informo por ti que emitieron un comunicado. Sí, pues, está en el Mercurio hoy día. 6%. Bueno, no voy a hacer una pesadilla. Ya, ok. 6%. Yo creo que el 6% es lo que quieren en este momento los sectores más a la derecha de este país. Y te voy a decir una cosa, yo creo que la gente que todavía tiene plata en la AFP quieren que ese 6% vaya a su cuenta individual. No quieren que vaya ningún porcentaje al sistema de reparto. Esto fue un punto clave para que el plebiscito resultara como resultara del 4 de septiembre. Claro, si lo que pasa... La gente quiere la plata en su Sí, pues, pero es que Alejandro, yo entiendo que si tú has vivido 40 y tantos años, ¿no es cierto?, sobre la base de una idea, de un modelo que te dice que todo depende de ti y nada más que de ti, claro, si te va bien en la vida, fantástico, pero si tuviste la mala suerte o por las razones que haya sido de no tener un trabajo estable, de que te pagaran una miseria, etcétera, pucha, ese todo depende de mí, hasta ahí llegamos. Entonces también tiene que haber, ¿te fijas o no? Al final, Nina, yo creo que esa eso no lo vamos a decir ninguno de los dos que estamos hablando aquí, eso lo va a decir la gente. Y la gente me da la sensación de que, tal como dices tú, la que ha tenido primero 40 años de cotizaciones, cosa que en los estudios es la mitad. No, te digo, hemos vivido 40 años en ese modelo. Hay ingresos bajos. Claro. En la economía. Entonces, para eso creo que es fundamental construir un sistema solidario basado en la PGU, que se ha mejorado sustancialmente. Alejandro, querido Alejandro, te voy a tener que interrumpir tu pasión con la que hablas tus temas económicos porque ha llegado al final de esta entrevista. Bueno, te agradezco muchísimo. Yo te agradezco a ti. Te agradezco, me encanta conversar contigo porque eres súper clarito y estaremos conversando en otra oportunidad, ¿te parece? Cuando quieras. Ya pues, un abrazo. Gracias. Abrazo. Chao. Bien, pues saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y lo prometido es deuda. Volvemos con José Antonio Viera Gallo. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento.
y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. ¿Qué les dije y qué te dije, Ramón? Ramón, mi querido productor periodístico, te dije que Carlos Peña le iba a contestar a José Antonio Viera Gallo. Todo esto en un intercambio epistolar en el Mercurio, que parte con una columna, la primera columna que escribió Carlos Peña de Cambiar de Opinión, donde dice que no basta que el presidente diga que ahora cambió de opinión, dice que su conducta fue lesiva y sus consecuencias no se borran sin más por su actitud de hoy. Le contesta el exministro de Estado, José Antonio Viera Gallo, diciéndole que la política, en una columna que se llama La política y el confesionario, donde dice básicamente el exministro que Carlos Peña le exige al presidente Boric lo que un confesor haría con un pecador, reconocer su error pasado y propósito de enmienda. Y él dice: no recuerdo ningún caso en que el presidente haya estado de parte de los delincuentes. Si de indultos se trata, entonces todos los presidentes debieran haber ido o ir al confesor. No me voy a extender en la respuesta de Carlos Peña de hoy, pero básicamente le señala que las palabras sí son claves e importantes, que no bastan los hechos, y que si no, pregúntenle a su generación con respecto a lo que ocurrió durante el periodo previo al golpe militar, particularmente en la Unidad Popular. José Antonio Viera Gallo, un tremendo político, académico, militante del Partido Socialista, fue senador, fue diputado, fue ministro secretario general de la Presidencia, fue ministro del Tribunal Constitucional, y conversa a esta hora con nosotros aquí en el programa El Mostrador.cl al Pan Pan. José Antonio, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mirna, por la invitación y por este programa, digamos. Gracias. A ver, yo ya hice la introducción. Yo quiero preguntarle, ¿qué lo llevó, José Antonio, a entrar en esta discusión con Carlos Peña? A ver, en primer lugar, porque yo creo que se está pasando un poco de la raya los ataques, las críticas al presidente. En segundo lugar, porque no se mide con el mismo rigor las conductas de otros sectores. O sea, no es el mismo rasero. ¿Ya? Y yo creo que no le hace bien al país atacar a una persona que está gobernando cuando justamente esa persona está evolucionando en el sentido que la opinión pública quiere. Si fuera al revés, o sea, si fuera una persona tosuda que siguiera adelante con sus ideas aunque la realidad le indicara otra cosa, etcétera, bueno, yo creo que ahí se puede hacer una crítica política, pero más bien yo aplaudo, digamos, la evolución que en algunos aspectos ha tenido el presidente. Claro, en la columna que le contesta hoy día, Carlos Peña le dice solo palabras, y dice que no son solo las palabras, porque también en los hechos, que es lo que usted destaca en su carta, el presidente tampoco sería por lo pronto, dice, muy alentador respecto de los resultados que ha mostrado en materia de seguridad, por ejemplo. ¿Qué opina? Bueno, digamos que desde luego creo que es más alentador que lo que hizo Sebastián Piñera. O sea, el problema de la delincuencia en Chile fue heredado. No nació con la entrada a la moneda del presidente Boric. Ahora, el reto a cualquiera, entre ellos también el propio Carlos Peña, si tuviera vocación de gobernante, de resolver, digamos, un tema tan complejo como es la delincuencia, principalmente cuando es una delincuencia organizada, militarizada, narcotráfico. Yo creo que se ha hecho lo que se puede hacer, se han hecho grandes inversiones. Tal vez lo que se le podría exigir al gobierno es que tomara algunas medidas más específicas en algunos aspectos, pero hacer una crítica global, como diciendo, usted está descalificado para enfrentar este problema porque usted hace años atrás dijo, o usted hace años atrás hizo tal cosa, eso no me parece correcto. Más que correcto, no me parece
que sea una contribución al país, digamos. Fíjese que él lo que dice también es que el presidente tiene que pedir perdón, en otras palabras, ¿no? O sea, es como... Sí, pero eso en política es bastante ridículo. No conozco casi ningún presidente que haya pedido perdón de nada. O sea, vamos para atrás y empecemos uno por uno y nómbreme algún presidente que haya pedido perdón. El único que recuerdo es Patricio Aylwin, pero pidió perdón no por actos propios. Pidió perdón por el Estado de Chile en las violaciones a los derechos humanos. José Antonio, quiero preguntarle, ¿cómo ha visto usted al presidente Boric? Ya más entrando en la figura, ¿no es cierto?, del mandatario. Claro, dentro de lo mismo que estamos conversando, no pocos argumentan que su cambio de postura no es creíble. Algunos incluso dicen que van más allá. No tiene credibilidad, dicen. Ya ni siquiera estoy hablando de los políticos, estoy hablando, por ejemplo, de Cristian Valdivieso, el director de la encuesta Criteria, que dice que no tiene credibilidad para enfrentar el tema de la seguridad. Claro, si fuera así, ¿qué tendríamos que sacar como conclusión? Que él tendría que irse de la moneda. Porque si él no tiene credibilidad alguna, quiere decir que tiene que dejar el cargo. Y yo creo que eso es sumir al país en una situación imposible. No se puede hacer críticas tan al voleo y tan como dijera, con tanta exigencia. Se puede, sí, por cierto, decir, mire, no me gusta este aspecto de la política de seguridad, debiera hacer esto otro, en esto es insuficiente, pero descalificar a una persona que está gobernando diciendo no tiene legitimidad, bueno, me recuerda como cuando decían que Allende había perdido la legitimidad de origen, que había sido elegido en votación popular porque ya no tenía legitimidad de ejercicio. Ese era un argumento típico de Jaime Guzmán. ¿Cómo ve entonces al presidente Gabriel Boric, José Antonio? A ver, yo veo, digamos, de que en algunos aspectos centrales de su gestión está muy bien orientado. Me refiero a todo el aspecto económico y me refiero, digamos, a su voluntad de diálogo. O sea, nunca él ha tenido una contraposición fuerte, digamos, con los poderes del Estado. Le han votado en contra reformas, le votaron en contra la idea de legislar de reforma tributaria. Inmediatamente entonces se llamó a una nueva mesa a ver si se llega a un nuevo acuerdo. O sea, no tiene una actitud confrontacional. Y al mismo tiempo, como digo, tiene gestiones, aspectos de su gestión que son muy buenas. Tiene otros aspectos en que yo diría que hay deficiencias, que faltan cosas. ¿Cómo cuáles? Como en cualquier gobierno, por lo demás. Pero ¿cuál diría usted que es el más importante y el que hay que mejorar, definitivamente? A ver, yo en algún minuto pienso que a pesar de los cambios positivos que él hizo después del plebiscito, hay que reforzar la gestión política. Ahora, debo decir que no es fácil porque él gobierna con dos coaliciones. A su vez, estas coaliciones tienen partidos. Entonces, no es tan simple poder realizar una gestión de gobierno que tenga el consenso de todos estos sectores. Por eso no es de extrañar, sí. No es de extrañar, por ejemplo, que le votaran en contra el artículo 7º del proyecto de ley sobre, digamos, defensa privilegiada de carabineros, sí. Algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad. Y entonces ahora viene una nueva discusión en el Senado, donde ojalá que las indicaciones del Ejecutivo susciten un consenso más amplio. Pero usted lo ve solo, siente que Apruebo Dignidad está en general fielmente a su lado o no? Yo creo que sí. A ver, del Partido Comunista yo pongo como ejemplo la ministra Jara, digamos, del Trabajo, que a mí me parece una ministra ejemplar. Pongo a la ministra Vallejo, que no es fácil, ser la vocera de un gobierno y mantener, digamos, una línea oficial tan clara. Y de Apruebo de Dignidad yo creo que ha habido una evolución grande. Son muchos partidos, por eso es que es muy difícil hablar en general. Pero por lo menos del partido del gobierno, o sea, Convergencia Social, yo creo que también en Revolución Democrática, digamos, ha habido una evolución que se refleja en las propias actitudes y posiciones del presidente. Lo he visto, José Antonio, a usted muy activo en distintos frentes políticos, como cuando criticó el requerimiento, ¿no es cierto?, de parlamentarios en el TC por el tema de los indultos, como cuando defendió a la exministra Marcela Ríos, logrando además desactivar la acusación constitucional que se había presentado en su contra. ¿Siente usted
con su experiencia, José Antonio, que si el gobierno fracasa también la posibilidad de hacer los cambios que están pendientes en el país? A ver, ese verbo fracasar es muy difícil de saber qué significa. Lo que sí yo veo con mucha preocupación es que se acortan los plazos para hacer los cambios que el país necesita. El gobierno tiene prácticamente los 2 primeros años para eso. El primer año se fue en la reforma, o sea, la nueva constitución, el plebiscito, etcétera. Este segundo año se nos está yendo de las manos también. Entonces, yo me temo que el gobierno del presidente Boric no sea todo lo transformador que los votantes que votaron por él hubieran querido. Ahora, evidentemente, después habrá que ver de quién es la responsabilidad, por qué sucedió esto, pero eso ya quedará para la historia. Ahora, en todo caso, creo que la pasada del presidente Boric por la moneda y de la nueva generación le va a hacer bien al país. ¿Cuánto le falta a esta nueva generación para aprender lo que significa gobernar, diría usted? Muy poco, yo creo que ya saben ya. O sea, ¿usted cree que ya fueron suficientes los costalazos sí, y los errores? Sí, yo creo que a poco andar ya se aprendió, digamos. Ahora, lo que pasa es que se aprendió, pero ya la realidad fue transformándose. A ver, si yo le daría un consejo en general, ayer hablaba con unos jóvenes profesionales, más bien del Frente Amplio, en general, yo diría que cuando uno quiere hacer transformaciones, no tiene que hacer tanto alarde de lo que va a hacer, sino que más bien tratar de hacerlas, digamos, con el menor grado de conflicto posible. Y mejorando, como usted decía, la gestión política. ¿Qué debería hacer el gobierno, sobre todo pensando, fíjese, a propósito de lo que ha pasado esta semana, que termina aceptando un paquete legislativo que no comulga necesariamente con su etos, ¿no es cierto? ¿Podría uno decir que las circunstancias, los hechos, los acontecimientos pueden más que las ideologías finalmente? Desde luego, siempre la realidad se impone sobre las ideologías. Las ideologías son formas de simplificar la realidad. Y resulta que esta generación llegó al poder enfrentando una agenda que venía de la sociedad que poco tenía que ver con su ADN. Migración ilegal, y terminamos con militares en la frontera. ¿Ya? Seguridad, y hemos terminado, digamos, con estas leyes u otras. El tema del conflicto en la Araucanía, y hemos terminado con estados de emergencia. Permanentes, claramente. Yo creo que si le hubieran preguntado al presidente y a su grupo al inicio si iba a poner militares en la frontera, si iba a mandar militares a la Araucanía y si iba a aprobar este tipo de leyes, la respuesta habría sido no. Pero el gobierno, el arte de gobernar es así, porque la realidad cambia mucho en forma brusca y repentina, y, digamos, lo que tiene que hacer un gobernante no es quedar aferrado a lo que son, digamos, sus planteamientos iniciales, sino que gobernar la realidad. Y es lo que uno espera como ciudadana. Estamos conversando con José Antonio Viera Gallo, académico, político, militante del Partido Socialista, ex parlamentario y también ex ministro. Quiero llevarlo a otro tema porque el ex diputado Pepe Out, que hace pronósticos electorales, ¿no?, pronosticó que el Partido Republicano va a ser el primer partido de Chile en las próximas elecciones del Consejo Constitucional. ¿Ve usted, José Antonio, a Chile Vamos con la capacidad de articular un liderazgo fuerte, competitivo, alejado de las pulsiones populistas, autoritarias y también de extrema derecha? Yo veo con mucha preocupación que pudiera, digamos, a ver, ¿cuál sería como el gran terremoto político? Que el Partido Republicano sacara más votos que Chile Vamos. Sería impresionante. Si eso ocurriera, estamos en un escenario político distinto, diferente, que no quisiera yo para el país. ¿Por qué? Pero no sabemos. Ahora, yo espero que eso no ocurra. Tal vez para que eso no ocurra, Chile Vamos no debiera estar tan apegado a republicanos, sino que más bien debiera estar en posiciones un poco más distante, más propia, con un perfil más claro. Mire, el otro día leía, perdone que lo interrumpa, el otro día leía a Isabel Pla, ¿no es cierto?, exministra y una política muy destacada de la UDI, señalando que en redes sociales, no recuerdo cuál era la proporción, pero era algo así como de 10
comentarios que hace el Partido Republicano, 8 son dardos directos o republicanos, personas que adscriben, ¿no es cierto?, al Partido Republicano contra Chile Vamos. Es decir, más que contra sus adversarios de izquierda, sus adversarios de al lado. O sea, es como la casa de al lado, mi vecino. Entonces, quiero saber cómo, o sea, desde lo que a usted le toca, porque usted dice, no quisiera que eso ocurriera, porque si efectivamente el Partido Republicano va ganando espacio, ojo que no hemos mencionado al Partido de la Gente, que tiene otras características, ¿cuáles son las consecuencias que eso puede tener para el país y para la democracia finalmente? A ver, están disputando un mismo electorado, entonces eso suele ocurrir, ¿no? Ahora, yo creo que la primera consecuencia, dependiendo del número de consejeros que elija, es que puede fracasar el proceso constituyente. Esa es como la primera cosa, digamos. Y eso sería evidentemente extremadamente negativo para el país. En segundo lugar, yo creo que se perfilaría un desafío, digamos, muy grande para Chile Vamos en la elección municipal y de gobernadores. Porque normalmente la elección de alcalde y de gobernador, que es unipersonal, debiera haber, en los dos grandes corrientes, llamémoslo así, debiera haber un acuerdo político. Pero va a ser difícil que eso pueda ocurrir tal vez en la derecha si se produce esa situación. Y no digamos nada, digamos, para la elección presidencial. ¿Usted está preocupado, sería José un Antonio? terremoto político, yo creo. ¿Y usted está preocupado de lo que pueda pasar con esta elección, particularmente la elección que se nos viene ahora? Yo estoy preocupado, uno, porque veo una gran indiferencia, apatía de la gente. Segundo, porque no es claro por qué la gente va a votar en un tema que lo ven muy lejano. Uh-huh. Como que ya el momento cúlmine de la constituyente fue quedando atrás y hay otros temas que entran en agenda y eso puede repercutir incluso en el trabajo de los expertos. Y claro, digamos, yo veo también que si se endurece la oposición en un bloque, digamos, de contraposición frontal contra el presidente, nada bueno le espera al país, digamos. Quiero llevarlo también, por último, José Antonio, a lo que está pasando en Francia, lo que está enfrentando Manuel Macron, porque más allá de que, claro, nos separan millones de diferencias, ¿no es cierto?, con un país, uno de los países más ricos del mundo, pero tomando en cuenta el factor y el efecto que ha tenido su reforma a las pensiones, que pretende aumentar la edad de jubilación, y la reacción que ha habido, ¿no?, de parte de la ciudadanía, llevándolo guardando, insisto, las proporciones, pero también llevándolo un poco a lo que pasa en nuestro país, donde todavía no logramos aunar criterios para esa reforma tan esperada en Chile. Entonces, partiendo por lo de Francia, ¿cómo lo observa? A ver, en primer lugar, el presidente Macron tiene un problema muy complicado, que es cómo financiar el sistema. Y hay una presión de la Unión Europea para que Francia reduzca el déficit. Evidentemente, él escogió un camino que de antemano él podía saber que iba a producir una protesta social tan fuerte. Lo que me preocupa mucho es que esa protesta social está amparada por sectores, llamémoslos así, de ultraizquierda, que preside, digamos, el señor Mélenchon y la Francia insumisa, y por sectores de la ultraderecha de la señora Le Pen, que están unidos en la calle y unidos en el Parlamento. Es como si aquí estuviera unido el Partido Republicano con los sectores más extremos de la izquierda. Pero apelando a un tema, claro, pero apelando, José Antonio, a un tema súper sensible, ¿no? Que le toca a todos, pues. ¿Ah? Claro, entonces, pero sería raro en Chile, porque cuando también había un tema muy sensible de protesta en Chile, no ocurrió esa confluencia. Claro, pero volviendo, disculpe que lo interrumpa, pero volviendo entonces a esos temas que están ahí, que generan, no solo en Chile, sino que en distintas fronteras del mundo, digamos en países del mundo, generan tanta reacción, porque tienen que ver con la vida cotidiana, con el empobrecimiento de las personas mayores, con lo que significa enfrentar la vida cuando ya no estás en tus mejores años de actividad laboral, etcétera. Yo quiero preguntarle, ¿qué riesgos afronta, ya volviendo a nuestro país, nuestra propia democracia, hablemoslo así, si no se resuelven esos temas pendientes? Bueno, yo creo que uno de los defectos o de las críticas duras a la democracia
representativa actual en Chile y en el mundo, es que tarda demasiado tiempo en procesar las demandas ciudadanas. Y esto se refleja en el caso chileno, entre otras cosas, en que el Senado se elige por mitades. O sea, nunca el Senado refleja el momento de la Exacto, última elección, tal cual, sino que viene de atrás. Y además significa de que también son sociedades que están divididas. Entonces, si hay dos ejemplos que pudiera poner, la ley del bosque nativo demoró, no creo exagerar, que 12 años de tramitación, y la reforma al Código de Aguas, que terminó siendo unánime, también demoró más de 10 años. Ahora, no echemos la culpa solo al mundo político, porque en el fondo ellos están reflejando una división que hay en la sociedad. Porque ¿por qué no ha habido acuerdo de pensiones en Chile? Porque hay visiones distintas de cómo avanzar en este tema. Por suerte, al final del gobierno anterior, hubo una reforma de un aspecto que es la pensión general universal, garantizada universal. La pensión garantizada universal. Y eso produjo un alivio en los sectores, digamos, de más baja ingresos por pensiones. José Antonio, son tantos los temas que me gustaría seguir conversando con usted. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero encantadísima de volver a generar una nueva entrevista, porque créame que material, sí, sin duda que vamos a tener. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa del Mostrador.cl al Pan Pan. Muchas gracias. Gracias, Mirna, y felicitaciones por este nuevo programa. Gracias, muy amable. Bueno, y nos despedimos entonces, pues ya llega nuestro siguiente programa y los dejo para que nos reencontremos el lunes a las 8 en punto en Al Pan Pan en el Mostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El Mostrador Radio. Información con la independencia.